Muy bien, y seguimos aquí en el aire del canal de la ciudad. Esto es Hoy Nos Toca y la tenemos aquí a mi lado a Milagros Pérez Duilie. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Lo voy a leer bien. Coordinadora de Consumo Responsable y Residuos, programa Escuelas Verdes. Sí, del Ministerio de Educación de la ciudad. Muy bien, y nos has traído un montón de cosas por lo que vemos. Sí, hoy vamos a hablar del plan de separación de residuos que implementamos en las escuelas y que además también podemos ejercer en casa en esta época de cuarentena. Totalmente, aparte me parece un tema súper interesante para introducir sobre todo a los chicos que van a ser los futuros ciudadanos de esta ciudad y del mundo, y en ellos también confiamos mucho y como que tienen esa conciencia que muchos de los mayores todavía no tienen. Sí, y además volver a repasar conceptos en casa para ver qué residuos iban en la bolsa de reciclados, qué residuos iban en la basura general, ¿no? Exacto. Eso está bueno siempre volver a pensarlo. Sí, siempre lo que nosotros recomendamos es empezar a identificar cuáles son los materiales reciclables más comunes que generamos en casa o en la escuela. Siempre hablamos de 5 tipos de materiales: papel, cartón, plástico, metal y vidrio. Y consideramos también al telgopor como un tipo de plástico, por lo tanto, en la medida en que estén limpios y secos, todos esos materiales los podemos separar para reciclar sin ningún problema. Perfecto, del lado de los plásticos entonces, el telgopor. Sí. La Perfecto. importancia también, ¿no?, de limpiar estos materiales antes de tirarlos, ¿no? Sí. Y que estén secos. Sí, a ver, lo importante es que no contengan contenido, ¿no? Sí. Es decir, que no tengan ningún tipo de líquido o de resto orgánico que pueda llegar a contaminar otro tipo de material. Porque, por ejemplo, si yo tiro un envase de un yogur o de un postrecito que comieron los chicos en casa y no lo enjuago bien, posiblemente contamine el papel o el cartón que yo previamente ya clasifiqué limpio. Entonces, lo importante es poder sacarle el resto. No es necesario enjuagar con detergente y abundante agua, sino apenas retirar lo que se generó en el envase. Bien, ¿ustedes recomiendan tenerlo en 2 tachos distintos adentro de casa también? Bien. Eso suele ser siempre como una pregunta muy álgida, ¿no? Porque en general siempre está la excusa de no tengo tiempo, no tengo espacio. No tengo espacio, sí. En sí. realidad, en casa siempre lo que tenemos es el tacho de basura, ese lo podemos seguir conservando. Para hacer la separación no es necesario tener un doble cesto, ¿sí? En general ahora muchos de los espacios de la ciudad ya tienen un doble cesto, por lo tanto hacer la separación es más fácil, pero en casa puedo tener una caja, puedo tener una bolsa diferenciada. Exacto. Y si tengo espacio puedo sumar un cesto también verde que ayude también a identificar, pero no es excusa no tener el recipiente. ¿Los puntos verdes siguen funcionando en este momento? Hoy por hoy los puntos verdes que tienen operador no están funcionando, pero sí están funcionando aquellos que están instalados en plazas y parques y que tienen como agujeritos para recibir el material. Y después las campanas verdes que están también por la ciudad. Bien, es más sencillo, Milagros, quizás cuando vivimos en edificios, porque están estos 2 cestos que veo ahora. Sí. De un lado la basura, de otro lado el reciclable. Ahora, la gente que vive en PH, en casas de la ciudad, por ejemplo, ¿cómo distinguir dónde tenés el contenedor grande de basura? Hay una página web donde vos podés identificar, ponés tu dirección dentro de ese mapa y te saltan cuáles son las campanas verdes que tenés cerca de tu cuadra. Tenés que llevar toda una campana verde. Sí, o podés entregarlo también en mano a un recuperador urbano. O sea, lo importante es poder identificar cuál es el actor que funciona en mi cuadra o en mi barrio, cuál es la cooperativa de recuperadores urbanos que trabaja en mi barrio, para poder entregarle el material en mano. Y en general ellos mismos también, ya cuando generás el lazo y los identificás, sabés el nombre, podés más fácil entregarle y arreglar con él. Perdón. ¿Qué nivel de acatamiento observan en los porteños y las porteñas con respecto a la separación de basura? A mí me da la sensación de que en algunos momentos está un poco quizás más vigente el tema y nos ponemos las pilas y reciclamos. Y hay años donde está, ¿no?, como que la cosa pasa por otro lado, no se habla de esto. Sí, a ver, en general nosotros como programa, como Escuelas Verdes, venimos trabajando hace 10 años con las escuelas y la realidad es que ha crecido muchísimo, no solo la demanda, sino también la adecuación, ¿no? Es decir, las familias cada vez más están interesadas en hacer la separación y en esta época de cuarentena también es un buen momento para arrancar. Totalmente, y yo vuelvo siempre a las bases, ¿no?, que son los chicos. Cuando los chicos lo aprenden, incluso te van marcando la cancha, ¿no? Te reeducan a vos. Sí. Grande, no, papá, ¿qué estás haciendo? Sí. Con el tema de la separación. Y recordaba también, ahora justo en este momento que no podemos correr, me acordaba de la carrera verde, una carrera que se hacía en la ciudad de Buenos Aires, que seguramente va a volver en algún momento, donde nos concientizaban. De hecho, había dos circuitos, los que iban de color negro y los de color verde, y se juntaban en un mismo lugar, una forma de concientizar el tema de la separación. Para mí, yo disiento con vos, me parece que es un tema que se ha instalado ya bastante. Me parece que hay que seguir con eso. Y los puntos verdes
trajeron también una solución muy grande. Sí, la realidad es que lo que nosotros vemos es que es necesario hacer el esfuerzo, ¿no? Totalmente. Hacer ese cambio de hábito. Una vez que vos implementaste por primera vez la separación, difícilmente lo abandones. Y la realidad es que solo de esa manera, en la medida en que cada uno va sumando, vamos a tener el cambio cultural que necesitamos para que el reciclado sea realmente un hecho. Porque la realidad es que no hay lugar en el planeta Sí. donde dejar la basura. Exacto. Es el problema de las grandes ciudades, y nosotros en ciudades como esta, con mega ciudades, Sí. tiene ese problema. Sí, nosotros siempre identificamos que separar los residuos ayudan por 3 razones. Por un lado, porque reducimos casi a la mitad la cantidad de basura que disponemos en el relleno sanitario. Por otra parte, además lo que hacemos es promover y generar el incentivo de la industria del reciclado, para que además en Argentina es muy incipiente, por lo tanto necesita siempre ese estímulo. Y en tercer lugar, y no por eso menor, incentivamos y formalizamos el rol del recuperador urbano como un intermediario necesario para que el reciclado realmente resulte. Sin duda, una Y parte en de la muchas, cadena. en muchas casas también veo que incluso en departamentos que hacen compost, Sí. se está poniendo como muy de moda, y también padres con sus hijos, una forma realmente muy interesante de De reciclar. reciclar la parte de esa basura que no se recicla. Claro, a ver, nosotros acá tenemos 2 cestos. En general, el cesto de basura siempre identificamos que ahí tiramos los restos de comida, restos orgánicos, pero si yo incorporo un tercer cesto que vendría a ser la compostera, ahí puedo incluso disponer casi un 40% de lo que genero en casa, ¿no? Al momento de cocinar, por ejemplo. Exacto. Y en basura solo me quedarían los residuos del baño, o aquello que utilicé para limpiar o para la higiene personal, y algún que otro alimento que esté procesado o condimentado. Entonces te queda una proporción muy pequeña de basura realmente. ¿Hay algún objetivo verde que tenga la ciudad en cuanto a plazos, en cuanto a cantidad de basura que pueda ser efectivamente reciclada? ¿Hay números o cómo se maneja? La ciudad se maneja con una ley de basura cero que tiene, digamos, un objetivo, una meta de reducir progresivamente la cantidad que mandamos al relleno sanitario, y un poco nuestro objetivo siempre está en duplicar el reciclado para reducir esa cantidad. Siempre apelamos a las 3 R's, ¿no? Primero, reducir, tratar de generar menos, consumir más responsablemente, elegir racionalmente qué voy a comprar y si eso trae o no trae un envoltorio, un embalaje. Después, reutilizar, tratar de extender la vida útil de ese producto lo más que podamos. Y por último, sí, separar para reciclar. Milagros, y para ir cerrando, alguien nos está viendo y dice: "Ay, me interesa esto, me interesa muchísimo". ¿Dónde puede dirigirse? Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.buenosaires.gov.ar/educación/escuelas-medio verde. Muy bien, ahí lo estamos viendo. Sí. Y en el ahí Zócalo. tenemos todas las propuestas, ya sea para trabajar desde la escuela, con manuales, guías, instructivos, folletos, pero también propuestas para hacer en casa con las familias en esta época. Muy bien, muchísimas gracias, No, Milagros. por favor. Veo todo esto acá. Por favor, Agustina, ponle el tacho que corresponda. No me hagas al lío, verde. No Todo me al hagas verde, lío. todo al Muchísimas verde. gracias No, por por haber favor, venido. por favor. Permiso, señor director, permiso, Milagros.